Es día 21 de agosto, 7 grados centígrados. María Mercedes está acá para la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, y es día miércoles. ¿Cómo está, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo en el que les vamos a contar toda la información política que ha hecho noticia. Hay que mandar abrazos a los que están hoy día ya rumbo a la actividad. Que sea un día provechoso, día productivo, día de buenas cosas. Que lo disfruten. Además están empezando junto a nosotros, así que les enviamos las mejores vibras, todo lo positivo para que puedan cumplir con todo lo planificado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que tras una evaluación médica de su embarazo, está lista para enfrentar el juicio. Así es, el que se lleva en su contra en la Asamblea Nacional por un presunto incumplimiento de funciones. Salazar calificó a esta fiscalización de un narcojuicio calificativo que ha incomodado incluso a la bancada correísta. Bueno, son las que más les ha molestado, así que veamos. Ha resultado incómoda por el trabajo. Tras una evaluación médica de su embarazo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, asegura estar lista para enfrentar el juicio político que el correísmo lleva en su contra en la Asamblea Nacional. Con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que este tenga, seguiré ejerciendo mis funciones. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, indicó que una vez que finalice la vacancia, el legislativo debe tramitar la solicitud ingresada por Salazar. Ante esta solicitud de parte de la propia accionada, lo que corresponde es que toda vez que concluye el receso parlamentario, se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido realizado por la doctora fiscal. Ahora bien, ¿cuál podría ser el orden de tratamiento de este juicio político una vez que se reactive? En este momento se está tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Eso será a partir por lo bajo del 17, el 18 de septiembre. La bancada de Revolución Ciudadana también dice estar lista para continuar con este proceso de fiscalización, mismo que tiene como causal un presunto incumplimiento de funciones. Esta señora se cree la todopoderosa, está protegida por todos los poderes del Estado y gracias a eso tiene esas ínfulas para calificar así a un juicio que le sigue el primer poder del Estado. Tras conocer el anuncio de Salazar, el Partido Social Cristiano, Construye, ADN e Independientes ratificaron su posición e insistieron en que no apoyarán la persecución política contra la fiscal general. No se encontró como partido alguna causal de incumplimiento. Sin embargo, el debido proceso, en el momento que se retome, debe seguirse y pues allí se evacuará el tema de las pruebas de cargo y descargo. La fiscal ha sido una de las personas que ha luchado contra la delincuencia, contra la corrupción y contra varios casos que hoy estarían definitivamente en el olvido si no fuera por esa lucha permanente por la justicia. Informó Álvaro Terán. La acción de habeas corpus solicitada por la jueza Emma Tapia fue retirada por la propia magistrada durante la instalación de la audiencia realizada este 20 de agosto, a la que asistió la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Este recurso fue presentado en contra del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien forma parte del caso Confortable, donde se investiga a la jueza por conceder un habeas corpus correctivo a favor del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. La decisión de Tapia de desistir del habeas corpus se dio después de que la Fiscalía retirara el acto lesivo que originó la acción, ya que la jueza Tapia desea rendir su versión de manera voluntaria. Es tiempo de contarles que el Colegio de Abogados de Pichincha solicitó al Consejo de la Judicatura declarar la nulidad total del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto debido a múltiples irregularidades detectadas desde el inicio de este proceso. Miremos. Las continuas denuncias de irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia ha generado un profundo malestar en el Colegio de Abogados de Pichincha, que solicitó de manera inmediata se declare la nulidad de todo el proceso.
No hay fase del concurso en la que no se hayan presentado irregularidades. Por esa razón, el Colegio de Abogados de Pichincha considera que debe declararse la nulidad total, porque desde la misma fase inicial hasta la fase en que se encuentra en este momento, las irregularidades han sido notorias. Este gremio aseguró que incontables vicios de corrupción han entorpecido este concurso tanto en la época de Wilman Terán como en la de Álvaro Román. La Corte Nacional de Justicia no puede seguir mutilada ni incompleta. Sin embargo, es mucho más grave que a esta alta corte lleguen jueces y juezas deslegitimados y fruto de un proceso viciado. Que este concurso continúe significa que no estamos en un Estado de Derecho. La nulidad del concurso, indicaron, no bastará para devolverle la independencia a la justicia. Por ello invitan a Fiscalía y Contraloría a investigar lo ocurrido durante este proceso de selección de magistrados. Se haga un examen especial a toda la gestión del concurso por parte del Consejo de la Judicatura, no solo a la prueba de confianza o a la contratación de la empresa. A causa de estas denuncias de corrupción, el Pleno de la Judicatura dispuso suspender el concurso de jueces en la fase de recalificación de la prueba teórica y modificar su cronograma hasta contar con informes técnicos sobre la contratación de la empresa Métricas Web, que aplicó los exámenes de confianza. El organismo presidido por Mario Godoy deberá tomar una decisión sobre el futuro de este concurso en los próximos días, informó Álvaro Terán. Y la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, presentó su renuncia a esa entidad para participar como candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma. Esto tras dejar vacante la vicepresidencia, además deberán elegir a su reemplazo. Lo que hasta hace días atrás era un rumor, este 20 de agosto finalmente se confirmó. La consejera y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, presentó su renuncia irrevocable a esta institución para aceptar participar como candidata vicepresidencial para las elecciones de febrero de 2025, junto a Jan Topic. En abril del 2024, con una mayoría de 4 consejeros, se removió de la presidencia a Nicole Bonifaz, y con ello se designó al actual presidente Andrés Fantoni, mientras que Calvache fue designada vicepresidenta. En su carta de despedida, Calvache señaló que durante el año y 3 meses que se mantuvo en el cargo, se han realizado importantes avances en materia de participación ciudadana, así como el impulso de procesos de designación de autoridades como el de Contralor General, Defensor Público, vocal del Consejo de la Judicatura, Superintendente de Protección de Datos y Superintendente de Competencia Económica. Al quedar vacante la vicepresidencia de la entidad, será el Pleno quien designa su reemplazo, mediante votación de mayoría simple. Asimismo, queda vacante una consejería, la misma que será asumida por Yasmín Enríquez, quien fue posesionada por la Asamblea Nacional como la primera consejera suplente, y a sus 27 años se convertiría en la consejera más joven de la institución, y que gran parte de su niñez y adolescencia residió en España, informó Miguel Ángel Bedoya. Las organizaciones políticas Democracia Sí Avanza realizaron la aceptación de la precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Esto mientras el movimiento Suma anunció un cambio en su binomio presidencial. Miremos. En la sede del Consejo Nacional Electoral, 2 organizaciones políticas suscribieron las actas de proclamación y aceptación de precandidaturas, formalismo que los diferentes partidos y movimientos deberán cumplir hasta 10 días después de realizados sus procesos de democracia interna. La tarde de este 20 de agosto, el turno fue del movimiento Democracia Sí, fundado en 2015 por Gustavo Larrea, y que para estas elecciones de 2025 designó el binomio conformado por el ex juez Iván Saquicela y la economista guayaquileña Marta Rizzo, quienes asumieron el compromiso por el país y además no descartan establecer alianzas. La apertura para dialogar fundamentalmente con los ciudadanos, con sectores políticos, pero de ninguna manera es simplemente algo formal. Hay un compromiso con el país, hay una candidatura y un binomio firme con Marta, sin perjuicio de que podamos conversar. Creo
que debemos de transformar el Ecuador de la injusticia al Ecuador de la justicia. Y me uno al experto en justicia para poder lograr esto. Más tarde llegó el binomio que representa al movimiento Avanza. Luis Felipe Tillería, migrante que decidió regresar al país para participar en política y se destaca por ser el primer latinoamericano en ser electo concejal en Londres. Junto a él, Carla Rosero, experta en el tema de seguridad. Juntos buscan llegar hasta Carondelet. No consideramos una alianza. Lamentablemente hemos visto en los últimos 10 días que ni siquiera creen en la democracia para puertas adentro en sus organizaciones elegir limpiamente a sus binomios. Yo creo que el Ecuador necesita un plan integral de seguridad, una política real de seguridad. No solo hablamos de seguridad pública, tenemos que hablar también de seguridad ciudadana. Mientras que el binomio anunciado por el movimiento Suma realizó un cambio en sus candidaturas. María Cristina Calderón, quien fue anunciada como compañera de fórmula de Chantopic, renunció a dicha postulación y en su reemplazo se incorporó a Michelle Calvache, quien presentó su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Electoral anunció que la solicitud de inscripciones se realizará entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre próximos. Posteriormente se realizará el proceso de calificación por parte de las juntas provinciales electorales y en el caso de dignidades nacionales deberán ser calificadas por el pleno de esta entidad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cambiamos de tema. Ecuador no registra casos del nuevo brote clado 1B de la viruela del mono. Sin embargo, en lo que va de este año se han reportado 5 casos del brote anterior. El último se conoció la semana anterior en un ciudadano de 34 años de edad. El pasado 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria a escala internacional por la nueva variante clado 1B de la viruela símica. 2 días después se presentó un caso en Ecuador, específicamente en Guayaquil, pero de la cepa clado 2, que es un brote anterior de la enfermedad. Se trata de un paciente de 34 años de edad. Actualmente el paciente se encuentra en aislamiento en su domicilio, clínicamente estable, sin mayores síntomas, solo con las lesiones que ya van desapareciendo lentamente. El Ministerio de Salud Pública informó que al momento no se registran casos del nuevo brote de la viruela del mono clado 1B. Es un linaje nuevo con una mayor virulencia, es decir, con una mayor facilidad de contagio de persona a persona. En nuestro país aún no tenemos la circulación de este clado. Pero que se fortalecen acciones y estrategias en las 9 coordinaciones zonales en vigilancia epidemiológica, donde se difunden acciones de prevención, detección temprana, seguimiento, control y monitoreo frecuente para evitar posibles contagios. Nosotros estamos preparados, el país permanentemente hace una vigilancia epidemiológica desde el año 2022, tenemos la capacidad diagnóstica para hacerlo. En lo que va de este año se han registrado 5 casos de la viruela del mono correspondiente a la cepa del brote anterior. Ni un solo paciente fallecido, todos han sido personas que han podido recuperar su salud fácilmente. ¿Cómo es el contagio y cuáles son los síntomas? Lesiones en la piel, fiebre, malestar, dolor muscular. Estas lesiones son unas úlceras bastante grandes, bien marcadas, dolorosas. Hay que tener en cuenta que esto es una infección que no se transmite por vía aérea, esto es por contacto directo. Así que no hay que tener en pánico en decir que se va a infectar. Si usted sabe que no tiene una conducta sexual de riesgo o no tiene un contacto directo con personas con esta enfermedad, usted no se va a contagiar nunca de esta enfermedad. El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador hace un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad. Pero si existiese algún brote, no tenemos capacidad de respuesta con algún tipo de vacuna inmediata, no hay. Por eso es el autocuidado. En las últimas horas trascendió sobre nuevos posibles casos de viruela del mono en Guayaquil y en la provincia de Los Ríos. El Ministerio de Salud está a la espera de los resultados de los análisis efectuados a estos pacientes para confirmar o descartar esta información. Informó Roselena Vázquez. Vamos a retornar. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. La última semana de agosto entrará en licitación las contrataciones de emergencia o emergentes del sector energético, eso de acuerdo al gobierno. Sin embargo, estas licitaciones no cubren el déficit de generación de energía del país, que alcanza a los 1000 megavatios. Miremos.
Que en el país era inminente que habrá apagones, aseguran expertos, al señalar que inclusive con las contrataciones emergentes por parte del gobierno no se podrá cubrir con el déficit de generación eléctrica del país, que se sitúa actualmente en los 1000 megavatios. Volver a vivir los apagones del año pasado es la predicción en este campo, y esto respondería a una falta de planificación. Yo diría que ninguno de los gobiernos de estos últimos 20 años ha hecho lo correcto. Lo correcto es darnos hojas de rutas en líneas por lo menos de 10 años, en planes energéticos de 10 años, para poder ir paliando estas crisis y que a futuro ya no las volvamos a vivir. El Ministerio de Energía señaló que las contrataciones emergentes entrarán a licitación la última semana de agosto y que espera que los proveedores puedan responder de manera oportuna, aunque aclaró que no se saltarán ninguna fase en el proceso de contratación, respetando los tiempos pese a la emergencia. Concretamente, se licitará una nueva barcaza de generación eléctrica que producirá 200 megavatios. La misma estará ubicada en Las Esclusas, en Guayaquil. Además, se buscará instalar una turbina de generación eléctrica con capacidad de 40 megavatios, esto en la ciudad de Machala. No obstante, además de estos procesos, el gobierno prepara otras licitaciones para Esmeraldas, Pascuales y Xuxufindi. No va a ser suficiente, porque el déficit que actualmente tiene el país contra lo que se va a contratar de emergencia definitivamente va a hacer que sigamos en los apagones. Vamos a tener apagones. El panorama energético del país parece ser más crítico que el año pasado, ya que el estiaje llegó mucho más antes de lo previsto. En el mes de julio ya se alertaba que el ingreso de agua a las hidroeléctricas estaba por debajo de los mínimos históricos, y a mediados de agosto se declaró en emergencia al sector eléctrico. Frente a este panorama, el gobierno se ha visto en la necesidad de comprar el doble de energía a Colombia, que hace pocos días puso nuevamente restricciones a la exportación de energía, que ahora solo podrá ser de fuentes termoeléctricas, lo que elevará el costo de compra para Ecuador. En el caso de Colombia, si ese dinero lo implementamos o lo dirigimos lógicamente a repotenciar o a potenciar nuestro parque termoeléctrico especialmente y nuestro parque hidroeléctrico, yo pienso que esa es una política energética que tiene que establecerse. Actualmente el costo por kilovatio comprado a Colombia alcanzaría los 30 centavos, por lo que se estima que el país invierte mucho más que el año pasado en la importación de energía. En el 2023 se destinó a esta compra $281 millones, y para este 2024 la proyección es que se inviertan al menos 300 millones. Informó Edwin Benalcázar. Y en otro tema, a un año de haberse aprobado la consulta popular, el cierre de operaciones del bloque ITT, el gobierno manifestó su compromiso con la voluntad expresada en las urnas. Para ello señaló que creó un comité interinstitucional dedicado a trabajar en el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el bloque 43. Asimismo, el jefe de Estado solicitó a la Corte Constitucional que se dé seguimiento del dictamen de favorabilidad para mantener el crudo del ITT en el subsuelo de manera indefinida. Y según la UAFE, al año se registran 20 operaciones financieras sospechosas. En los últimos meses hubo un incremento inusual del 5% en los depósitos en efectivo. Expertos de la OEA y de Colombia creen que esto esté relacionado con economías criminales, concretamente con la minería ilegal. Miremos. Es un enemigo en teoría invisible que se desliza y maquilla con diversas actividades comerciales y productivas. En la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, las economías criminales estuvieron en el foco, aunque en la misma UAFE advierten que falta infraestructura para un control efectivo. Italia tiene 1.200 bases de datos que ellos hacen su análisis financieros. Nosotros actualmente tenemos 2. Tenemos mucho trabajo por hacer. Aprender que en Italia se hacen 120.000 ROS al año. Nosotros hacemos 20. No es el único problema. En los últimos años, apunta, ha existido un incremento inusual de depósitos en efectivo. 12.7% en los bancos el año pasado y 26.9% en las cooperativas. En el sistema financiero nacional del Ecuador se está recibiendo demasiado dinero efectivo, que eso fue lo que expliqué en la Cumbre, es más del 5%. Y eso es súper atípico comparado a otros países de la región. Desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, explican que hay que atacar las fuentes de ingreso, de manera particular
esa especie de holding criminal. Vemos que los mismos grupos que operan la minería legal son grupos que operan en el narcotráfico, que digamos están comprometidas a actividades de trata de personas, se compromete a abuso de derechos humanos y lo que es importante es ver quiénes están detrás de estos grupos, ¿no? De hecho, la policía efectuó la intervención en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de El Oro, por la creciente minería ilegal y los abusos delictivos, al despojar a los legítimos dueños de las minas. Recién se ubicó a 4 ciudadanos que habían secuestrado una mina y estamos trabajando. Entendemos que los resultados se medirán a medio y largo plazo. Una tarea de largo aliento frente a transacciones desproporcionadas y sin justificaciones financieras. El festín del lavado de activos, informó Jorge Escobar. 7 de la mañana con 22 minutos. Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro país, el ECU 911 tendrá la competencia de monitorear cámaras de videovigilancia de todas las entidades públicas, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Para las empresas privadas, su participación no es obligatoria. Mediante decreto ejecutivo 214 firmado en marzo de 2024, el presidente Daniel Noboa amplió las competencias del ECU 911, lo que implica que los sistemas de videovigilancia de las instituciones públicas, incluidos los GATS, deben ligarse a este organismo para que el monitoreo de sus cámaras se lo haga de manera centralizada. Con este decreto, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 amplió su accionar y, como ya lo había manifestado, tenemos que controlar, establecer un registro de todos los sistemas de seguridad integral, incluido el sistema de atención de emergencias y también de videovigilancia. La denominada interoperabilidad busca reforzar la seguridad de la ciudadanía en todo el país y garantizar una respuesta ágil y efectiva ante las emergencias que enfrenta el Ecuador. Todo lo que está en la vía pública, hacia afuera, obviamente que ahí vamos a ejercer control porque es la competencia que nos ha dado la normativa vigente. Desde la Gobernación del Guayas se destacó que la única entidad autorizada para manejar esta acción de vigilancia será el ECU 911. Y es el ECU 911 el único ente que puede controlar y regular las cámaras de videovigilancia. Esto nos va a permitir más articulación con las diferentes instituciones, una reacción más eficiente, una reacción más efectiva y sin intermediarios. Las empresas privadas, si bien no están obligadas a ser parte de este plan de seguridad, se espera que se incluyan considerando que se busca fortalecer la seguridad de todos. Las empresas privadas pueden requerir, no están obligadas. Sin embargo, al ser esto un tema de seguridad, de una seguridad integral que requerimos todos los ciudadanos, combinamos a que las empresas privadas se unan a este esfuerzo. Habla de todas las empresas privadas. Puede ser una empresa de índole industrial, comercial, netamente de seguridad, es para todas las empresas privadas que requieren. La realidad nacional requiere el esfuerzo de todos los sectores, señala un comunicado oficial. Todas las herramientas con las que cuenten los niveles de gobierno y el sector privado son fundamentales para responder a las necesidades de la ciudadanía, informó Miguel Ángel Bedoya. El 80% de los 150 millones de dólares que el BID entregará al Ecuador serán destinados a la construcción de UPCs intermedias de la Policía Nacional. Esto se dio a conocer en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. Vamos a ver detalles. El gobierno nacional ya cuenta con el dinero para poder construir las UPC intermedias pendientes desde el año 2022. En la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, el comandante general confirmó que saldrá del crédito del BID. Usted lo ha tocado de 150 millones de dólares, de los cuales 98 millones serán para Policía Nacional. El desembolso sería a partir del mes de octubre. Nosotros estamos planificando, ya estamos realizando todos los proyectos necesarios para ejecutarlos de manera inmediata. Entendemos que en el primer trimestre del año ya deberían estar ejecutados y activados. Tras el decomiso de armas de grueso calibre y 600 kilos de cocaína que habrían salido desde México a Ecuador, cruzan información con la policía de El Salvador. Estamos verificando el impacto que causaría las armas del ingreso al país y el sistema de
de tránsito o el sistema de negociación que hoy tienen con los grupos delictivos. Y aunque las muertes violentas han disminuido en un 23%, afirma, no sucede lo mismo con las vacunas. En Perú, mientras tanto, aplican un plan con los operativos. Amanecer Seguro. De 4 a 7 y media de la mañana, con la finalidad de brindar protección y seguridad a todas aquellas personas que se van a su trabajo, a los que se van a la universidad, a los que se van al colegio a estudiar. Y también buscan neutralizar el tráfico de armas en una frontera sur permeable. El armamento el R-15, que supuestamente es un armamento que no tendría por qué ser calificado como arma de guerra, sino que muchos de nuestros países la califican como un armamento deportivo, ¿no? Para el famoso paintball. Pero al final, cuando este armamento sufre alguna modificación, se convierte en un arma letal. Experiencias y soluciones que comparten en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil para combatir al crimen organizado, informó Jorge Escobar. Más noticias. La depresión es el trastorno mental más frecuente y hoy en día son las mujeres las más propensas a padecerla, esto incluso antes que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Existen muchos factores que conllevan a esta situación. Lisbeth tiene 30 años de edad y desde pequeña empezó a sufrir de depresión tras haber sido víctima de una violación que desencadenó en varios cuadros de ansiedad en su adolescencia y vida adulta. Nunca más la vi, pero igual quedé con esa sensación de pánico y siento como que me estuvieran persiguiendo o que en cualquier momento me van a violar. A los 20 años intentó suicidarse. Me volví a deprimir fuerte. Me había tomado píldoras, 70 pastillas. Salvé de milagro porque yo ya no tenía esperanza. Ahora está embarazada y sigue padeciendo depresión, pero está siendo controlada por especialistas. El papá de mi bebé lamentablemente no quiere hacerse responsable y ahí comencé a tener los cuadros de depresión. De nuevo me volvieron con más fuerza. Estoy actualmente en terapia. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres debido a muchos factores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 31 de marzo del 2023, a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren de este desorden mental y en un 50% es más frecuente en las féminas. La relación hombre-mujer a nivel del mundo, por diferentes tipos de factores, normalmente tiene un estándar de 3:1. Por lo general, las mujeres tienden más a la depresión que el varón, pero en cambio el varón tiende más hacia la ansiedad, por ejemplo. Entonces, esa realidad que es a nivel del mundo se replica obviamente aquí en nuestro país. El índice de cuadros depresivos está aumentando y que las mujeres quizás por el peso y la responsabilidad que tengan sean más vulnerables o reporten más los casos. El Ministerio de Salud Pública atiende este tipo de trastornos emocionales. A nivel nacional, en el 2023 se reportaron 113.940 atenciones de trastornos depresivos. Existe una depresión leve, existe depresión moderada, existe depresión grave. Entre moderado y grave, a criterio del profesional, debería estar con acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Hay que estabilizar a esta persona para que entre a un proceso terapéutico y cambie de hábitos. Si no cambiamos su forma de actuar frente al mundo, la persona no va a salir de ese cuadro fácilmente. Entonces, ni con medicina ni con nada. Entonces hay que hacer las cosas paso a paso. Lisbeth sigue un tratamiento y asegura que el bebé que está en su vientre es su principal motor para salir adelante. Es una bendición para mí, es como que mi bebé me estuviera motivando de que no me rinda. Informó Roselena Vascones. Es tiempo de contarles que un ecuatoriano logró obtener una patente en Estados Unidos. Se trata de un catedrático de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quien logró crear un algoritmo que detecta microinfraestructura en los huesos partiendo de análisis de radiografías. ¿De qué se trata? Miremosle. El ojo humano sí es capaz de detectar este tipo de microfracturas, pero es parte de un análisis que puede tardar varios minutos y con una precisión que por momentos cae hasta el 50%. Con el algoritmo inventado por el doctor Gabriel Ailgueros, solo es cuestión de segundos y alcanza una efectividad del 99%. Entonces, surgió la necesidad de elaborar un algoritmo automático de detección de fracturas
tanto fracturas obvias como las microfracturas. Y desde ahí lo empezamos a desarrollar. El sistema se basa en la ejecución de ecuaciones que permiten comparar la forma anatómica de huesos de otras personas con las características existentes en las radiografías. En una fractura lo que sucede es que lo que antes venía con una cierta coloración se vuelve completamente negro por esa separación del hueso. El proyecto de este algoritmo se remonta al 2014, cuando el doctor Elgueros era estudiante doctoral en Estados Unidos. Pero el momento de la gloria llegó el 9 de julio de 2024, cuando oficialmente los 3 inventores, entre ellos el ecuatoriano, recibieron el correo de confirmación. El doctor Faisal Khan es de Nueva York, es americano, tiene descendencia india. El doctor Imin Kao es de Taiwán. Y yo pues que soy de Ecuador. Nuestro talento ecuatoriano es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería en Mecánica de la ESPOL. A sus 43 años, casado y con 2 hijos, no pierde el encanto por inventar, por crear nuevas cosas. Su historia es un ejemplo de que todo es posible cuando existe la voluntad. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis estudiantes es: lo que realmente vale la pena, y quizás lo único que vale la pena, es aquello que se consigue con mucho esfuerzo. Lo que se consigue fácil, pues en la mayoría de los casos no vale la pena. Informó José Morales. Ahora revisamos una noticia del sur del país. Una de las romerías más grandes del sur del país se cumplió con miles de fieles y al pie de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, con sus 3 tramos, siendo el más largo desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. Aquí la Virgen permanecerá hasta el 1 de noviembre. Con la llegada de la Virgen del Cisne, miles de fieles se congregaron para cumplir sus promesas, acercándose con la devoción al pie de María, su Madre Celestial. Y que año a año, sin importar los motivos o las promesas que tengamos de por medio, siempre como lojanos estamos presentes en este tipo de romerías. Es por tantos milagros desde hace muchos años en nuestra ciudad de Loja. Con 72 kilómetros de recorrido y 3 días de caminata, miles de peregrinos acompañaron a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne aquí hasta la ciudad de Loja. Nos ha hecho los milagros y gracias a ella estamos prácticamente continuando y dándole gracias a Dios, seguimos con salud, que es lo más importante. Más de 600 efectivos de la Policía Nacional acompañaron resguardando con profundo respeto a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en su peregrinación desde la Basílica hasta la ciudad de Loja. Los cuales nos encontramos distribuidos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Loja para hacerle la bienvenida a la Virgen del Cisne. Este acto de fe llena de esperanza y amor a todos los creyentes. La venerada imagen de la Virgen del Cisne permanecerá en la iglesia de la Catedral hasta el 1 de noviembre, cuando retorna a su santuario. Creo que es la principal romería que existe en Sudamérica. Confíen en ella, creo que es la Virgen más milagrosa que tenemos y los hombres de fe tenemos que encomendar nuestras almas. La llegada de la Virgen no solamente nos trae la fe en creer que los cambios sí son posibles, sino también promueve la unidad, dinamiza la economía de Loja. En Loja informó Marcela Constante Brito. Vamos a contarles que autoridades del municipio de Quito, incluido el alcalde Pavel Muñoz, aprobaron en sesión extraordinaria una resolución para declarar como huéspedes ilustres y entregar las llaves de la ciudad a los representantes del Vaticano y 92 cardenales internacionales que asistirán al 53º Congreso Eucarístico que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, esto del 8 al 15 de septiembre. Muñoz añadió que espera que este congreso transmita un mensaje de paz ante la violencia que se vive en la ciudad y en el país. Y tras la pausa llegan las noticias internacionales. Continúa la búsqueda de 6 personas desaparecidas tras el naufragio de un yate en las costas de Sicilia al sur